¿Qué tal? Bienvenidos a la semana 35, día 4. Ya estamos finalizando esta primera semana del proyecto acerca del arte, la literatura, los deportes en el Bicentenario del Perú. Ya hemos aprendido qué cosa es Bicentenario, ¿no? De los 200 años desde nuestra independencia y será el próximo año. Hemos investigado también acerca de los problemas relacionados con la estimación del tiempo en siglos, décadas y años. Hoy vamos a proseguir aprendiendo algo más para poder tener nuestro panel, nuestro tipo mural para la próxima semana. La actividad de hoy se llama Somos ciudadanos de una república democrática. Veremos por qué es eso. Propósito de esta actividad que hoy comprenderás y explicarás por qué el Perú es una república democrática y qué significa ser ciudadano. Esto es muy importante, sobre todo en estos tiempos en que hay bastantes protestas, ¿no? La meta de hoy, explicar qué significa ser ciudadano en una república democrática. Esto es lo que debes presentar como meta, como evidencia de tu aprendizaje hoy. Lo que lograremos serán dos cosas: analizar información sobre la ciudadanía y república democrática utilizando fuentes confiables. Y segundo, explicar qué significa ser ciudadano o ciudadana en una república democrática como la nuestra. Observa esto. Vamos al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Como comprenderás, de ahí salen los significados de las palabras. Según el diccionario, república es la organización del Estado cuya máxima autoridad es elegida por los ciudadanos para un periodo determinado. Y en nuestro país eso es así, porque los ciudadanos elegimos a la máxima autoridad, que es el presidente de la República, por un periodo de 5 años. Es lo normal. ¿Qué cosa es democracia según el diccionario? Es una forma de gobierno donde el poder político es ejercido por los ciudadanos, es decir, el poder lo tienen los ciudadanos. Qué interesante esto, ¿no? Entonces ya estarás pensando, entonces, ¿quién es un ciudadano? ¿Cómo se llega a ser ciudadano? Ahora hazte esta pregunta, seguramente que lo has pasado. ¿Alguna vez has acompañado a tus familiares a votar en las elecciones presidenciales? Seguro que sí, ¿no? ¿Cómo fue esa votación? Reflexiona nomás, no necesitas escribir. ¿Cómo fue la votación? ¿Recuerdas? ¿Y qué hicieron para votar, no? ¿Qué tuvo que hacer tu mamá o tu papá o tu tío, de repente, el abuelito? ¿Qué tuvo que hacer para poder votar, dar su voto en esas elecciones presidenciales? Ahora que ya reflexionaste, ya recordaste sobre eso, leamos esta lámina. Dice: la democracia y las elecciones. El Perú es una república democrática. Eso significa que el pueblo tiene derecho a participar de la toma de decisiones y el control de su gobierno. Una de las formas de hacerlo es por medio de las elecciones, por supuesto. En ellas elegimos a las personas que nos representarán y gobernarán. Nosotros los elegimos, mal o bien, pero nosotros, tus padres y todos los peruanos elegimos. Para que las elecciones sean transparentes y justas, es decir, no haya nada turbio, deben seguir un proceso ordenado. El Jurado Nacional de Elecciones, ya es una organización, es responsable de organizar el proceso electoral. ¿Ok? El Jurado Nacional de Elecciones se encarga de organizar todo el proceso electoral desde el inicio hasta el final de esas elecciones presidenciales o municipales o regionales, congresales también. Mira las cosas que se tienen que tener en cuenta en las elecciones. Hay electores, que son todos los ciudadanos que tienen derecho a votar. Los candidatos, que son las personas que postulan, ¿no?, para un cargo público. La mesa de votación, que es donde están las personas, los ciudadanos que van a recibir los votos de los votantes. El padrón electoral, donde está toda la lista de ciudadanos que pueden votar en esa mesa de votación. Ya recordaste, ¿no?, cuando acompañas a tus familiares. Y la cédula de votación, que es ese papelito donde tu familiar alguna vez ha marcado por quién está votando, a quién desea elegir para presidente, congresista, alcalde. No vas a hacer esta actividad porque esta es una lámina en realidad para leer, ¿ya? Pero igual, mira acá lo que se nos está mostrando.
Dice, cuando tengamos que elegir candidatos a la presidencia, debemos tener en cuenta algunas cosas. Mira estos criterios. Su género, si es varón o mujer. Su capacidad para cumplir propuestas. Su plan de gobierno. Su experiencia política. Los regalos que entrega en campaña. Su modo de hablar, la manera como habla. La confianza que inspira y su edad. La pregunta es, de estos criterios, ¿todos los tendrías en cuenta tú si tuvieses que elegir a un candidato? ¿Todos estos criterios son buenos? Algunos son buenos criterios, otros no son necesarios seguramente, ¿no? Eso tenlo en cuenta porque vamos a completar eso más aquí. Entonces, a partir de lo que hemos leído, podemos responder ya en el cuaderno. ¿Por qué se dice que nuestro país es una república democrática? En palabras cortas, di por qué se dice que nuestro país es una república democrática. Fácil, ¿eh? Ya lo acabamos de ver. Si fueras tú parte del Jurado Nacional de Elecciones, ¿qué tomarías en cuenta para organizar las elecciones presidenciales? Además de lo que se está diciendo ahí, ¿no? ¿Qué tomarías en cuenta? Bueno, yo te recomiendo una cosa, de ahí te voy a ayudar. ¿Qué tomarías en cuenta? Difundir la información, ¿no? Que todos los ciudadanos, todos los peruanos, todas las peruanas estén informados de esos candidatos, porque a veces no nos informamos y elegimos mal. Entonces, si fueses parte del Jurado Nacional de Elecciones, creo que eso sería algo muy bueno que deberías tú tener en cuenta. Bueno, sigamos analizando eso. ¿Qué criterios tomarías en cuenta para elegir a una autoridad? ¿Te acuerdas, no? Vimos algunos criterios ahí, como por ejemplo sus sexos, ¿no? Si es varón o mujer. ¿Será un criterio que tomarías en cuenta para elegir una autoridad? ¿El varón es mejor que la mujer es mejor que el varón? Creo que no es eso lo que aprendimos, ¿no? Entonces, eso sería un criterio que no deberías tomar en cuenta para elegir a una autoridad, sino otras, ¿no? Ahí vuelve a leer esos criterios y coloca cuáles tomarías en cuenta y cuáles no tomarías en cuenta. Ahora, una vez que hiciste la lista de los criterios que sí tomarías en cuenta, ¿crees que estos criterios ayudarían a fortalecer una república democrática? Si tu respuesta es sí, di por qué. En pocas palabras, ¿por qué esos criterios sí ayudarían a fortalecer una república democrática como es la nuestra? ¿Quiénes son ciudadanos en una república democrática? Esto es interesante. ¿Y tú, a tu edad, 10, 11, 12 años, te consideras un ciudadano o una ciudadana? ¿Por qué? No te preocupes si piensas que te has equivocado en esa respuesta, porque ahora vamos a ver esta otra lámina para comprender si eres o no ciudadano. Derechos y deberes de los ciudadanos. Mira, todos los ciudadanos del Perú tenemos derechos y deberes. Derechos y deberes. Estos, los derechos y deberes, están descritos y explicados en la Constitución Política del Perú y en las leyes, que son como las normas de convivencia para todos los peruanos. Y se orientan, o sea, están hechos para promover la realización de las personas que son parte de la sociedad. Es decir, que promueve que las personas logren todas sus capacidades, alcancen todas sus metas. Es lo ideal. No siempre es así, pero eso es lo ideal, lo que se busca. Tenemos derechos. Significa que debemos tener acceso a ciertas cosas sin restricciones, es decir, sin prohibiciones y en igualdad de condiciones también. Por ejemplo, todos tenemos derecho a recibir amor, ¿no es cierto? Tenemos derecho a ser queridos, a tener un nombre, por eso tenemos un DNI, a la alimentación, cuando no hay, está también el desayuno Caliwarma, están los albergues, a la salud también, con el SIS, pueden llegar las personas que no pueden pagar un seguro de salud, por eso está el SIS, ¿no? A la protección también, a la educación, por eso que hay escuelas públicas donde no se pagan las matrículas, a la recreación y muchos otros, por eso es que hay también parques municipales donde los niños, los adultos, todos pueden jugar sin necesidad de pagar dinero. Ahora, ¿cómo se mantiene eso? Con los impuestos, ¿no? Que también hemos aprendido antes. Pero mucho derecho, ¿no? Pero a veces nos olvidamos del otro. Tenemos deberes también. Significa que estamos en la obligación de hacer ciertas cosas y cumplir lo que indican las leyes. Por ejemplo, tenemos el deber de respetar los derechos de los demás, de pagar impuestos, es un deber, sino cómo podríamos lograr las cosas que se nos dan a todos, ¿no? Como la escuela, entre otros. Ahora aquí vamos a completar nosotros, ¿ya? ¿Tenemos el derecho o el deber de respetar las reglas de tránsito?
Tenemos el deber de respetar la regla de tránsito. ¿Tenemos el derecho o el deber a recibir una educación de calidad? Tenemos derecho a eso, a una educación de calidad. Tenemos también el derecho a ser elegidos como autoridades y representantes, ¿sí? Tú puedes ser candidato, si así lo crees conveniente. Todos somos distintos, es verdad, somos distintos. No somos, algunos son bajitos, altos, gorditos, una piel más clarita que otras, el cabello, condición económica, somos distintos, pero somos iguales ante la ley. La ley no nos debe distinguir a nosotros por origen, por religión, por el sexo, por la nacionalidad, por el idioma, por la condición económica. Todos somos iguales ante la ley y eso es lo que hemos aprendido también respecto a los roles de hombres y mujeres. Ahora ya puedes contestar esto. A tu edad, ¿qué derechos y qué deberes tienes? Porque tienes derechos y tienes deberes. ¿Y qué derechos podrás ejercer a partir de tus 18 años? ¿Te das cuenta que hay derechos que ahorita no puedes ejercer, como estos, por ejemplo? Recién a los 18 años podrás elegir candidatos o ser un candidato también. Entonces, con base en lo que has leído, ¿consideras que eres un ciudadano o una ciudadana? Sí lo eres, ¿no es cierto? Solamente que no eres un ciudadano de pleno derecho, o sea, no tienes todos los derechos y todos los deberes todavía. Pero ya falta poquito, no te preocupes. Ahí vas a ver lo que es, como dicen, lo que es bueno y por qué. Bueno, date una fundamentación de por qué si eres un ciudadano o una ciudadana. Y escribe finalmente una explicación sobre lo que significa ser ciudadano o ser ciudadana en una república democrática como la nuestra. Y con eso habrás logrado la meta del día de hoy. Y no te olvides de analizar los criterios de evaluación. Analiza eso que has escrito, tus explicaciones con estos criterios. ¿Analizaste la información? Analizar es leer, prestarle atención a las lecturas, ¿no? A esas fichas. Y explicaste qué significa ser ciudadano o ser ciudadana en una república democrática. Debes lograrlo. Y no te olvides siempre, por favor, de compartir esto que estás aprendiendo con tus padres, para que ellos también, ¿no? Reflexionen un poquito y de verdad elijan mejor la próxima vez, ¿no? Tenemos que ser responsables con esto, que no vayamos sin información a elegir a nuestras autoridades y también algo muy importante, a ser buenos peruanos, buenos ciudadanos, y eso es algo que vamos a aprender en la siguiente actividad. Muy buenos días con todos, que Dios les bendiga.